atención y gracias por la invitación a este congreso. El día de hoy vamos a hablar de diagnóstico, referencia y seguimiento del paciente con epilepsia. Un segundo. Y bueno, pues esta es mi declaración de conflicto de interés. Y me encantaría empezar definiendo la epilepsia. Y bueno, hago referencia a esta definición que fue propuesta en 2005, porque esta es una definición en donde nos habla de una visión un poco más global. Y esta se definía en ese entonces como un trastorno caracterizado por predisposición duradera a las crisis epilépticas y por las consecuencias que tenía a diferentes niveles o en diferentes esferas, a nivel neurobiológico, cognitivo, psicológico y social. En ese entonces se contemplaban todos estos rubros y bueno, hoy día tenemos una actualización de la terminología o de esta definición en donde se propone una nueva definición y nos habla de que esta es una enfermedad cerebral definida por cualquiera de los tres siguientes puntos. Esta definición fue propuesta por la ELAE en 2014 y nos dice que para que nosotros podamos hablar de un paciente con epilepsia, el paciente debe de tener al menos dos crisis de tipo no provocado. ¿A qué me refiero cuando hablo de una crisis no provocada? Es decir, que no hay un factor desencadenante o un agente que yo pueda identificar y que si no existiera o que si yo lo retirara, entonces esa crisis no estaría sucediendo. Ejemplo, si un paciente a consecuencia de un alcoholismo intenso tiene una supresión abrupta, eso le puede desencadenar una crisis de tipo epiléptico, definitivamente. Sin embargo, si yo quito ese factor que es transitorio, que no es algo estructural, que es algo temporal, seguramente el paciente no habría tenido esa crisis. Y es más, si no lo expongo a ese factor, es entonces cuando hablamos de una crisis no provocada. El ejemplo contrario, esto que les comentaba de la supresión etílica, pues es una crisis de tipo provocada. Entonces, solo quería hacer esa acotación para un mejor entendimiento de esta definición. Y bueno, también cuando hay crisis bien, bien identificado, que es el que le propicia las crisis al paciente. Si yo no lo expongo a ese estímulo, el paciente no tiene crisis. Y esto que ocurren, con una diferencia de al menos 24 horas, una entre otra, es decir, una separación al menos de un día. El segundo punto es una crisis de tipo nuevamente no provocado refleja y un riesgo mayor al 60% de desarrollar más crisis en los siguientes 10 años. ¿Y cómo puedo yo saber esto? Como si un paciente convulsiona de primera vez o debuta con una crisis epiléptica, yo puedo saber si ese paciente tiene o no un riesgo de 60, 70, 80, 90 o menos de eso, de tener una recurrencia de crisis o una segunda crisis. Bueno, básicamente se basa en que en los estudios paraclínicos nosotros podamos identificar alguna anomalía. Es decir, si a ese paciente que tuvo una primera crisis yo le hago un electroencefalograma y encuentro actividad epiléptica, es decir, lo encuentro anormal, potencialmente ese paciente tiene un riesgo mayor al 60%. De igual manera, si en un estudio de imagen encuentro una lesión estructural, me da el mismo riesgo de que ese paciente nuevamente tenga crisis epiléptica. Y bueno, un tercer punto es si el paciente tiene un diagnóstico per se de un síndrome que conlleva epilepsia. El riesgo de una crisis de tipo no provocada a partir de que ya sucedió, que el paciente ya debutó, es de un 40 a un 52%. El riesgo de una tercera crisis después de dos crisis de tipo no provocado es del 60 al 90%. Es por ello que si un paciente ya ha tenido dos crisis, independientemente de que podamos encontrar una alteración en los paraclínicos, pues aumenta, ¿no? Es muy alto. Entonces, hablando de la epidemiología de la epilepsia, a nivel mundial se estima que hay aproximadamente 70 millones de pacientes. Esto es relevante en el sentido y muy a propósito del Congreso, puesto que esto en muchos países ha sido considerado como un problema de salud pública. Y vemos pues, el impacto que tiene en diferentes niveles o en diferentes ámbitos, particularmente a nivel social. El estigma social que lleva el paciente en cuanto a su calidad de vida es deteriorada definitivamente. Y no solo eso, sino también en su productividad a nivel laboral. En algunas ocasiones las oportunidades son más restringidas para los pacientes. Es importante comentarles
que la distribución de las crisis epilépticas es más o menos así. El 70% de ellas van a ser crisis focales, el 20% de ellas van a ser crisis generalizadas y el 10% de ellas van a ser de tipo desconocido. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a qué se refiere esto. La OMS nos dice que va a haber 7 a 8 pacientes por cada 1000 habitantes. Sin embargo, vamos a ver que la epidemiología es diferente en los países o a nivel mundial, dependiendo del grado de desarrollo del país. La epilepsia es más frecuente en los países subdesarrollados. Y bueno, esta gráfica nos ilustra cómo es que la prevalencia de la enfermedad tiene dos picos en los dos extremos, o se presenta, mejor dicho, en los dos extremos de la vida. Primeramente en la infancia temprana, es donde vemos o donde diagnosticamos la gran mayoría de los síndromes epilépticos de la infancia, y un segundo pico en la edad del adulto mayor, a partir de los 60 años. Hay algunas literaturas que hacen un corte, anteriormente lo hacían a los 65 años, hoy día para hablar de epilepsia en el adulto mayor, a partir de los 60 años se considera como corte. Y bueno, la epidemiología mundial, me encantaría comentarles que la brecha terapéutica, esta es la proporción de pacientes con epilepsia que requieren un tratamiento, sin embargo, no tienen acceso a él o no lo pueden recibir. ¿Por qué? Por diferentes causas. Y esto sirve como un parámetro de acceso y de calidad en la atención de la epilepsia. ¿Y qué nos dice la estadística? Bueno, pues ya lo comentaba, es más frecuente que veamos esta enfermedad en los países subdesarrollados comparado con los de primer mundo, los países potencia, los países desarrollados. Sin embargo, el acceso a tratamiento, que es precisamente de lo que habla la brecha terapéutica, vamos a encontrar que el 18% de los pacientes en los países subdesarrollados van a ser los que van a tener acceso al medicamento, a diferencia de los países potencia o primermundista, en donde hasta el 80 o arriba del 80% de los pacientes va a tener acceso a su medicamento, en contraste el 20% no. Y bueno, en este escenario, en los países subdesarrollados, prácticamente más del 80% de los pacientes no tiene acceso al medicamento específicamente que ellos requieren. Esta es la epidemiología que vemos en América Latina. Me voy a centrar un poquito en nuestro país, en México, en donde, bueno, pues hay aproximadamente tasas que nos hablan de 6.8 hasta 38.8 pacientes por cada 1000 habitantes. Esta epidemiología que nosotros tenemos estimada en realidad no es del todo certera, y les comento porque estos números, esta numeralia, es experiencia a partir del programa prioritario de epilepsia, en donde, bueno, se hizo un conteo a nivel nacional. Sin embargo, las fechas en las que se realizó esto, y hoy día sigue, no ha cambiado mucho el panorama, la enfermedad sigue siendo estigmatizada. Y es entonces cuando sucede que la familia o incluso el mismo paciente, ayer tuve un paciente que decía que él desde la infancia, adolescencia tenía crisis, pero no lo decía, amanecía con la camisa manchada de sangre cuando tenía mordedura o trauma lingual. Y bueno, no le decía a los papás para que no los regañaran, para que no tener problemas. Bueno, la familia también, porque pues, tener un paciente tal vez con una enfermedad de esta índole, pues es para esconderse, no propiamente para decirse. Así era visto anteriormente y desafortunadamente todavía podemos tener ese pensamiento, lo cual pues no es lo deseable. El paciente tiene que recibir tratamiento, el paciente tiene que ser diagnosticado y el paciente tendría que mejorar su calidad de vida en base a lo anterior. Entonces, basándonos o extrapolando los números que tenemos a nivel mundial o la epidemiología mundial, pensamos o estimamos que la prevalencia de la epilepsia en México es aproximadamente del 1.5 a 2% de toda la población. Voy a mencionar de manera muy breve cómo es esta propuesta de la clasificación de epilepsia que se hizo en 2017. Y bueno, esta clasificación o última clasificación o más reciente clasificación fue propuesta de la siguiente manera, de manera multinivel. Es decir, en donde empezáramos a estratificar y de esa manera fuéramos catalogando o clasificando la epilepsia del paciente. Y el objetivo de su creación, básicamente lo que nos refiere la literatura publicada, es que tenemos muy diversos entornos y ambientes clínicos a nivel mundial. Puede haber países en donde de inicio a un paciente se le pueda hacer
en su abordaje inicial una resonancia magnética, tal vez un electroencefalograma, tal vez un videoelectroencefalograma, etcétera, etcétera, ¿no? Entre muchos otros estudios. Desafortunadamente hay muchos otros escenarios que no son desconocidos en nuestro ambiente o en nuestro país, en donde no hay acceso a todas estas herramientas paraclínicas. Y es entonces donde proponen esta clasificación para que de manera clínica sea el médico quien pueda diagnosticar al paciente. Entonces, bueno, hay diferentes variación o hay diferentes recursos de un país o que varía de un país a otro, y es por ello que los recursos que tiene disponible el clínico para hacer el diagnóstico pues son básicamente la semiología. ¿Y en qué nos basamos? En lo que nos refiere el paciente. Y a partir de la semiología y de la anamnesis, de la historia clínica, podemos determinar o iniciar determinando el tipo de crisis, posterior a ello el tipo de epilepsia, y bueno, si hay oportunidad y cumple con todas las características, es decir, si podemos, en algunas ocasiones sabemos que los síndromes clínicos son sistémicos o tienen involucro sistémico, entonces hay que hacer más abordaje paraclínico, y bueno, si además de todo esto el paciente, ya lo decía, tiene crisis epilépticas, bueno, pues entonces diagnosticamos el síndrome epiléptico al cual corresponda, ¿no? Pero esto pues lo pone en un top o hasta arriba, precisamente porque esa sería la secuencia que nosotros tendríamos que llevar para hacer el diagnóstico. Posterior a ello, posterior a estos diagnósticos, deberíamos de preocuparnos o de ocuparnos de buscar la etiología. Y precisamente hablamos de un primer nivel, o hay 3 niveles, ya hablaba yo de un multinivel, un primer nivel en donde diagnosticamos el tipo de crisis, si el paciente tiene crisis focal o el paciente tiene crisis de tipo generalizada, o cuando hemos descartado a las 2 previas, focal o generalizado, y no tenemos testigos, esto es algo relevante, pues entonces lo podemos diagnosticar como desconocido porque no tenemos las herramientas de inicio, no tenemos la anamnesis suficiente para poder saber si fue de tipo focal o de tipo generalizado. Recordemos que en ocasiones el paciente puede llegar a perder la conciencia y ya no saber cómo es que inició o dar más referencia de los síntomas que tuvo. Entonces, el primer punto de partida tendría que ser este. Siempre tenemos que partir de que para poder hacer esta clasificación, de la definición, de los 3 puntos previos que ya vimos. Si el paciente cumple con esos criterios para que nosotros podamos hablar de epilepsia, entonces seguimos con clasificar el tipo de crisis. Es importante comentar que primeramente tenemos que estar seguros del diagnóstico, de que son crisis de tipo epiléptico, es decir, de un origen epiléptico a nivel cerebral, y que hemos excluido que no se tratan de paroxismos de tipo no epilépticos, que hoy día son llamados así, anteriormente eran conocidas como crisis psicógenas. En algunas ocasiones este es el nivel máximo al cual podemos llegar, ya que si no contamos con un estudio de imagen, con un estudio de electroencefalograma o de videoelectroencefalograma o incluso con la historia clínica suficiente, pues a lo mejor nos quedamos aquí. Lo ideal es que podamos completar esto, y una vez que llegamos a clasificarlo de esta forma, al tipo de epilepsia y si corresponde o no a algún síndrome epiléptico, entonces debemos de buscar la etiología, y las etiologías han sido divididas de esta manera, como estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune, y cuando todo esto ha sido descartado y no tenemos una etiología clara, entonces le llamamos desconocido. En términos de semiología de las crisis epilépticas, bueno, pues es pues muy obvio que cuando son de inicio focal, nosotros le llamamos crisis focales. Hoy día se considera si hay preservación o hay deterioro de la conciencia, entonces hablamos de crisis focales con o sin, ¿no?, alteración de la conciencia. Pueden ser de tipo motoras, no motoras, y cuando inicia de manera focal, pero posteriormente tiene un componente generalizado, entonces hablamos de focal hacia tónico-clónico bilateral o con progresión tónico-clónica bilateral. Es a lo que se refiere. Ya no hablamos de progresivas o secundariamente generalizadas. Hoy día la propuesta de la ILA es esta. Y bueno, cuando tiene esta sincronía en ambos hemisferios, pues hablamos de inicio generalizado, de tipo motor o no motor, y ya comentaba, cuando no ha sido clasificada, no tenemos clara la semiología, hablamos de inicio desconocido, podemos hablar de que tiene un componente motor, no motor, o incluso si ni eso tenemos como datos, pues de tipo no clasificado.
¿Cuáles son las características que nos hacen pensar en una crisis de tipo epiléptico? Bueno, pues son episodios espontáneos, súbitos, breves, usualmente estereotipados, no pueden o en general pueden o no estar ligados con eventos de tipo emocional. Sabemos que en algunas ocasiones el estrés o alguna situación de excitación a nivel psicológico incluso o emocional puede precipitar una crisis. Sin embargo, pues no es el patrón que todas las crisis tienen. O sea, tenemos que tener mucha curiosidad con esto, porque en algunas ocasiones, cuando están del todo relacionada a algo, a una situación emocional, pues podríamos tener como diagnóstico diferencial estos paroxismos de tipo no epiléptico. Ojo aquí. Entonces, en general, tienen un inicio y un fin bien definido. Es importante comentar que la recuperación de las funciones o del compromiso que llega a tener el paciente que es que el evento es de tipo estereotipado, ya lo mencionaba yo. ¿A qué me refiero con esto? Que usualmente presenta las mismas características. Ajá. Cuando tenemos una crisis que de pronto tiene un involucro de un brazo, pero la siguiente semana es la pierna contralateral, pero el siguiente día es un dedo del otro lado, o sea, como muy disperso, muy bizarro, no quiere decir que no pueda suceder. Si hay múltiples focos puede suceder, pero no es lo común. Usualmente siempre tiene la misma forma de repetición, el mismo patrón. Es importante que cuando preguntamos a los pacientes sobre cómo ha sucedido el evento, pidamos una descripción detallada y nosotros también busquemos estas características que acabo de mencionar con el fin o con la intención de que podamos decidir o definir si es epiléptico o no epiléptico, ¿de acuerdo? Entonces, que nos lleven como este storytelling o este caminito de irnos contando cómo sucedió. Es importante siempre considerar, ya comentaba, si el paciente tuvo alteración del estado de alerta, si perdió la conciencia y, bueno, si hubo algún tipo de actividad motora, si tuvo componente bilateral, todo esto con miras hacia la clasificación adecuada. Cuáles fueron las partes involucradas, si hubo trauma lingual, si hubo incontinencia urinaria, si después quedó con este dolor muscular que caracteriza mucho a la tonicidad sostenida cuando hay crisis tónicas. Y bueno, recordemos que, lo vamos a ver en un momento más, hay diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar. Es decir, un paciente puede tener una crisis epiléptica, pero no necesariamente la etiología ser propiamente de origen neurológico, es decir, una alteración cardíaca nos puede dar un síncope convulsivo, ajá, o ya hablábamos de los eventos psicógenos o de los paroxismos de tipo no epiléptico. Preguntemos si el paciente tuvo mirada fija, si tuvo estos automatismos, que son estos movimientos estereotipados no propositivos, es decir, chupeteos, masticación, ciertos automatismos manuales, etcétera, etcétera. Es importante siempre lo que comentábamos, buscar el inicio y el fin, preguntar cuánto duró. Sabemos que en general los testigos tienen una estimación o una sobreestimación del tiempo de duración, son momentos de mucho estrés, entonces lo que pudo haber sido 10 segundos, ellos lo ven como 5 minutos, ¿no? Entonces, en esa parte podemos perder un poco de objetividad, sin embargo, es importante recomendar que se tome el tiempo de duración. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la duración? ¿En qué me sirve? Bueno, porque de alguna manera, cuando, por ejemplo, en un posictal tenemos un posictal prolongado, usualmente es más del lóbulo temporal a cuando tenemos un posictal muy breve con una recuperación prácticamente inmediata, bueno, nos hace sospechar más de que las crisis epilépticas vienen a nivel del frontal. Y bueno, algún otro síntoma que pudiera hablarnos de este diferencial, que es el síncope, como puede ser síntomas autonómicos de tipo flush o diaforesis o atenuación de la vista, una recuperación rápida, etcétera, etcétera. Todo esto es importante preguntarlo y, bueno, pues así como buscamos indicios de que puedan ser crisis de tipo epiléptico, también nos ocupamos de preguntar si hay algunos otros síntomas que nos hablen más de una crisis de tipo no epiléptico, como es un comportamiento variable, ya hablaba yo, que no es estereotipado, una duración muy, muy prolongada, el hecho de que una crisis dure 15 minutos
pues no, sin que el paciente tenga un compromiso respiratorio o un compromiso de otro tipo, bueno, pues no es del todo orientador de algo epiléptico. Bueno, que el paciente tenga ciertos comportamientos, ya hablaba como que se ligara algo emocional o que cierra los ojos durante el evento o ciertos movimientos que nos dan orientación hacia eso, como es el empuje pélvico, cómo es que se empiece a rodar, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, ya comentaba, siempre en la historia preguntar y lo que nos dice el paciente, pero también lo que a nosotros nos interesa saber. Cuando el paciente no tiene personas que hayan atestiguado el evento, es complicado en algunas ocasiones y esto lo vemos mucho en el paciente adulto mayor. Sabemos que en general el paciente adulto mayor tiene cierto aislamiento, en algunas ocasiones viven solos y bueno, ya vimos que hay un segundo pico de presentación a nivel del adulto mayor. Entonces, el no tener testigos que nos hablen de cómo sucedió la crisis nos pone en un reto diagnóstico. Sin embargo, ya hablaba también de en algunas ocasiones cuando los testigos sobreestiman el tiempo y bueno, pues en algunas ocasiones el momento de estrés que viene una persona que puede estar presenciando una crisis de tipo epiléptico, pues es muy alto. Entonces, en algunas ocasiones puedes decir que es el brazo derecho y no necesariamente nos están dando la lateralización adecuada. Es importante considerarlo. En el caso de crisis agudas, estas pueden ser precipitadas por un evento como puede ser un traumatismo craneoencefálico, como ya hablaba yo, puede ser por una intoxicación alcohólica o por una supresión o por uso o abuso de drogas de tipo ilícito, incluso crisis febriles. Esto lo vemos más en niños. Las crisis febriles usualmente pueden no volver a recurrir o desafortunadamente un porcentaje menor sí puede tener una recurrencia y son particularmente los pacientes que tienen esclerosis mesial temporal o epilepsia del lóbulo temporal mesial, que un porcentaje de esos pacientes que tuvieron crisis febriles debutan ya en la vida adulta con una epilepsia ya como tal. Sin embargo, es una minoría y bueno, pues estas crisis agudas en donde yo hablaba más de tipo provocado o anteriormente también se les conocía como de tipo sintomático, pues no necesariamente tienen que requerir un tratamiento. Siempre es importante retirar el factor que las está propiciando y bueno, pues si hay un clúster o si una crisis aguda tiene sus características, es decir, en duración, en tiempo, etcétera, etcétera, pues es importante en ese momento tal vez sí dar tratamiento. Pero es importante valorar al paciente e individualizar si ese paciente va a requerir tratamiento o no. ¿De acuerdo? Y esto lo digo porque un paciente que nosotros iniciamos tratamiento, desafortunadamente puede perdurar con el tratamiento años, sin que tal vez haya un factor, como ya hablábamos al inicio, que potencie ese riesgo y tal vez no haya necesidad de que perpetúe el tratamiento. Entonces es importante individualizar. Y bueno, pues nos tenemos que hacer un par de preguntas o de cuestionamientos y hablar de si fue una crisis epiléptica, si esta fue realmente la primera crisis. A veces el paciente, cuando ya estamos platicando con ellos, preguntamos o buscamos algunos otros indicios de otros tipos de crisis, ¿no? Como el aura epigástrica o como algunos otros síntomas. Y bueno, entonces nos damos cuenta de manera retrospectiva que no era la primera vez, que ese paciente ya había tenido otros síntomas de manera previa y que, bueno, el paciente no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero nosotros sí tenemos la obligación de indagarlo. Saber cuál es el riesgo de recurrencia, ya hablábamos a partir de un abordaje paraclínico y bueno, pues si el paciente tiene alguna responsabilidad de tipo laboral, qué sé yo, como podría ser un paciente que es piloto, o un paciente que es conductor o chofer, o que tiene responsabilidad de manejar maquinaria pesada. Esto es importante considerarlo porque idealmente un paciente que tiene epilepsia no tendría que tener una responsabilidad de este tipo en donde pueda sufrir un accidente o comprometer la vida de terceros. Y bueno, siempre comentar, ¿no? De manera consensuada con el paciente, si iniciamos un tratamiento farmacológico, por qué estamos iniciando ese y cuáles son los eventos adversos de ese medicamento, así como también contemplar el perfil del paciente. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuáles son, si estamos hablando de una mujer, cuáles son sus metas a nivel reproductivo? Si esa mujer quiere tener hijos, etcétera, etcétera, porque sabemos que desafortunadamente, bueno, pues algunos medicamentos pueden tener un riesgo mayor de teratogenicidad en mujeres en edad fértil.
Hay algunos desencadenantes de crisis y, bueno, pues es importante que siempre identifiquemos también esto. Es decir, ya sucedió la crisis, pero hay que ver si hubo factores alrededor del paciente que bajaron su umbral para que esto sucediera o para que esto se propiciara. Y bueno, sabemos que en pacientes con epilepsia hay algunos medicamentos que reducen ese umbral. Aquí les comento algunos, sin embargo, les quisiera yo mostrar una tabla en donde los clasifican por familias. Y bueno, sabemos que prácticamente los estimulantes a nivel del sistema nervioso central, pues también nos pueden desencadenar crisis. Y estos son algunos medicamentos como pueden ser analgésicos, como pueden ser antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, mismos antiepilépticos cuando son retirados de manera abrupta, el baclofeno, inhibidores de calcineurina para pacientes inmunosuprimidos, algunos agentes quimioterapéuticos, neurolépticos, el litio, medicamentos que son utilizados para otras patologías como esclerosis múltiple, agentes de contraste radiográfico, teofilina, y bueno, cuando hay una supresión de estas sustancias que tienen esta estimulación a nivel central. Y bueno, hay otros desencadenantes de crisis que también pueden influir, es decir, maniobras con las que nosotros podemos propiciar que ocurra en crisis, como es la hiperventilación, como es la estimulación fótica o como es la deprivación de sueño o la privación de sueño. Esto particularmente, o esto que acabo de comentar, en pacientes que tienen epilepsias, sobre todo de tipo generalizada. Sabemos que la hiperventilación puede desencadenar crisis de ausencia, sobre todo en infantes, ¿de acuerdo? O la estimulación fótica puede verse en epilepsias fotosensibles, como puede ser la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia de Janssen, donde un porcentaje de ellos tienen esta sensibilidad a la luz estroboscópica o a la estimulación fótica y desencadena crisis. Y bueno, pues sabemos también que nuestro cerebro, cuando hay privación de sueño, pues también sufre un estado de hiperexcitación. Entonces, obviamente hace el escenario propicio para que sucedan. Hablaba yo al inicio de crisis reflejas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, estímulos sensoriales simples que desencadenan crisis, pero de manera muy específica. Es decir, si el paciente se expone a tal o cual situación, puede suceder. Ejemplo, a lo mejor han escuchado o han visto algún caso en donde una persona que le van a tomar sangre y ve la sangre, de pronto como que se desmaya o convulsiona, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo. Pero creo que no son las únicas, hay algunas otras, como por ejemplo estímulos visuales, vamos a ver un ejemplo, o incluso a estimulación a ciertos colores, ¿no? Como sucedió por ejemplo en esta caricatura muy famosa japonesa, de Pikachu, creo que se llama, en donde, bueno, notaron a raíz de ciertos destellos y demás que en un episodio en Japón muchos niños habían convulsionado. Y bueno, pues ya haciendo como un estudio de manera más cercana, se dieron cuenta que precisamente los colores que había habido en esa transmisión había sido como desencadenante en todos estos pacientes que son fotosensibles. Sabemos que según los hay incluso como mayor sensibilidad a ciertos colores, particularmente más al rojo, al azul, y que bueno, no era solo eso, sino también los cambios de frecuencia que tiene la pantalla o que en este episodio sucedió en esta pantalla, pues también fue un factor que pudo precipitar estas crisis. Pero ya hablaba yo de algunas otras, como también puede ser la música, ¿no? Ciertas frecuencias musicales también pueden desencadenar en pacientes, otra vez quiero repetir y ser enfática, en pacientes susceptibles. Es decir, no es que todas las personas que tengan epilepsia, si escuchan la canción, vayan a convulsionar. No es así. Es esta susceptibilidad de manera muy específica, que de hecho es minoritaria. Aproximadamente el 3% de todas las epilepsias habla de un tipo de epilepsia refleja. Y bueno, un caso que tuve alguna vez era un paciente en donde él era susceptible precisamente a este estímulo visual, pero en formas geométricas regulares. Es decir, el hecho de que vean cuadros o que vean rombos o que vean líneas, qué sé yo, de manera muy específica, les puede desencadenar esas crisis. Si ese paciente no lo exponemos a ese estímulo, el paciente no va a tener crisis. Esto es algo relevante de comentar. Un segundo. Bueno, hay ciertos factores de riesgo. Perdón, tengo aquí algo que no puedo quitar. Ok.
Ok, continúo. Hay ciertos factores de riesgo que pueden desencadenar o que es importante que nosotros consideremos cuando el paciente ha tenido una crisis y que preguntemos de manera muy intencionada. Y básicamente estos son las lesiones perinatales, si hubo algún trauma al nacimiento, si el paciente fue prematuro, si tiene antecedente, ya hablábamos de crisis febriles en la infancia, infecciones del sistema nervioso, si el paciente en la infancia tuvo algún tipo de meningitis o de encefalitis, ya hablábamos de traumatismo cranoencefálico. Tenemos 3 tipos: leve, moderado y severo. En general, el leve no es mayormente asociado a una crisis de tipo epiléptico. También sabemos que lesiones o traumatismos cranoencefálicos remotos de larga duración, es decir, de más de 5 o 7 años, usualmente no tienen una asociación o una relación. Hay algunos reportes en donde nos han hablado de que usualmente, bueno, nosotros usualmente dividimos las crisis epilépticas a consecuencia de traumatismo craneoencefálico en tempranas y tardías, usualmente o inmediatas, mediatas y tardías en la primera semana, después de las 2 semanas hasta el año, 2 años, y ya después de eso pensamos que ya no tiene una asociación. Hay algunos reportes en donde hay incluso a 5 años, 7 años, pero si ya la verdad es que son muchos años, fue un traumatismo craneoencefálico leve, pues difícilmente lo podríamos asociar. Saber si el paciente ha tenido algo más severo como una fractura, una contusión, si el paciente ha estado en coma o si hay un antecedente familiar importante de epilepsia. Y bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, hablábamos de que le tenemos que pedir idealmente en el abordaje al paciente un estudio de imagen, igual tomografía o resonancia, idealmente resonancia, pero sabemos que hay ambientes en donde no podemos acceder a ello y entonces, bueno, pues nos decantamos por una tomografía. Es importante desde el punto de vista de abordaje, porque ya hablábamos que si un paciente tiene una lesión, como es el caso, una esclerosis mesial temporal izquierda, bueno, pues ese paciente tiene un factor estructural que le va a condicionar que pueda tener recurrencia de crisis. Y bueno, partiendo de manera retrospectiva en la epilepsia mesial temporal, de todos ellos, también hay un porcentaje que como antecedente, a propósito de la diapositiva previa, pues tuvo crisis febriles. Entonces, siempre preguntarlo y en la medida de lo posible realizar un estudio de imagen para valorar que ese paciente no tenga algo estructural. Identificable, porque recordemos que la resonancia puede ser normal y que el paciente puede tener lesiones resonancia de 1.5 teslas, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a una displasia cortical focal, que a veces, en el mejor de los casos, las podemos identificar en la resonancia, pero en muchas ocasiones son prácticamente imperceptibles. Sabemos que también muchos de los diagnósticos de displasia cortical focal vienen en retrospectiva, es decir, cuando al paciente fue sometido a cirugía por una epilepsia superrefractaria, en donde no se veía una lesión, sin embargo, bueno, pues toda la clínica apuntaba que era una epilepsia del lóbulo temporal, hacen una resección, hacen un estudio histopatológico y, como decía, en retrospectiva, pues es donde se puede ver la alteración histopatológica como una displasia cortical focal. Entonces, es importante decirlo que debemos de dirigir de manera muy precisa hacia dónde vamos con el abordaje. Es decir, si tengo indicio de que las crisis epilépticas vienen de una etiología autoinmune, bueno, pues entonces tengo que tal vez hacer una punción, tal vez pedir anticuerpos de superficie neuronal. Si estoy pensando que las crisis vengan por, qué sé yo, por una neuroinfección, bueno, pues entonces tendré que hacer punción lumbar, pedir cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos va a dar o a normar o a pautar qué es la conducta terapéutica a seguir, ¿de acuerdo? Y bueno, me gustaría de manera muy breve hacer mención de que nosotros hablamos de un interictal o al periodo o al espacio entre crisis y crisis. Cuando el paciente tiene crisis, ese es el periodo ictal, y posterior a la crisis viene el periodo posictal. ¿De acuerdo? Y si lo dividimos de esta manera, entonces hablamos de que cuando nosotros estamos haciendo un registro electroencefalográfico y el paciente está teniendo una crisis, estamos teniendo un registro ictal. Cuando el paciente va de manera ambulatoria al consultorio y le estamos haciendo un electroencefalograma,
en ese momento el paciente no está teniendo crisis, entonces estamos hablando de un registro interictal, ¿de acuerdo? Y bueno, es importante esta herramienta como paraclínico de extensión, estoy refiriéndome particularmente al electroencefalograma, porque nos ayuda a diferenciar las crisis de inicio si fueron focales o si fueron generalizadas. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar una alteración epiléptica en el electroencefalograma y bueno, pues desafortunadamente no, cuando son normales es muy bueno para el paciente, pero para nosotros no nos direcciona hacia si estamos hablando de una epilepsia focal o de una epilepsia generalizada, ¿no? También es importante comentar que cuando tenemos estos paroxismos de tipo no epilépticos, bueno, pues el gold estándar para diagnosticarlos es precisamente el videoelectroencefalograma, ¿no? Y a través de esto podemos valorar, usualmente cuando el paciente va a hacerse el electroencefalograma, tiene cierta predisposición, ¿no? A querer, o nosotros le decimos que pues ahí podemos ver si tiene algún tipo de alteración o anomalía. Y entonces es frecuente que el paciente tenga estos episodios y que con una cámara nosotros podamos a la vez que se está haciendo el registro electroencefalográfico, el video pueda grabar estos movimientos, etcétera, etcétera, y de esta manera, por semiología, podamos determinar si es una crisis de tipo epiléptico o si es un paroxismo de tipo no epiléptico. En algunas ocasiones, incluso estos registros se hacen con mesa inclinada, y es entonces cuando intentamos reproducir con registro electroencefalográfico y mesa inclinada, si es de etiología cardíaca o no. Entonces, bueno, esta es una imagen muy sencilla en donde precisamente nos habla que cuando hay un foco epileptogénico y nosotros podemos capturar esa actividad epileptiforme en un registro electroencefalográfico, vamos a ver esas alteraciones de manera muy focal, ¿no? Puede iniciar focal, pero si hay una propagación a través del cuerpo calloso, vamos a ver que puede haber una generalización o una progresión atónico clónico bilateral, como decíamos en la clasificación, o de inicio generalizado, cuando vemos que todo el trazo tiene este patrón de tipo epileptiforme. Y bueno, pues un 23% en un estudio en un 23% de los pacientes con una primera crisis de tipo no provocado, encontramos estas anomalías epileptiformes y esto predijo esta recurrencia de crisis. Sin embargo, vemos que en algunas ocasiones no vamos a poder capturar esto después de una primera crisis. Y también es importante mencionar que entre más tiempo pase a partir de que sucedió la crisis, bueno, también la posibilidad de detectar esta actividad epileptiforme es menor. Es decir, hay mayor probabilidad dentro de las 24 horas, pero bueno, pues entre más se va espaciando el tiempo a que se hace el estudio, la probabilidad disminuye. Y como ya vimos, pues el porcentaje también de que capturemos esta actividad es pequeño. En pacientes que ya tienen una epilepsia diagnosticada, del 25 al 56, hay algunos estudios que nos hablan de hasta un 47%, un 50%, un 56%. Puede, después de un electroencefalograma de rutina, ya hablábamos de un electroencefalograma interictal donde el paciente no está teniendo crisis epilépticas, podemos encontrar esta actividad epileptiforme. Es importante comentar que el diagnóstico de la epilepsia es clínico, y lo voy a decir con todas sus letras, es clínico, porque podemos solicitar los estudios y ya comentábamos, puede ser que sea normal, sin embargo tenemos que darle seguimiento a ese paciente porque ese paciente definitivamente puede tener epilepsia aunque su resonancia sea normal, aunque su electro sea normal. Un electroencefalograma de rutina normal, que nos reporte normal, no descarta el diagnóstico de epilepsia, ¿de acuerdo? Y bueno, su especificidad, en contraste a esto, pues va desde un 78 hasta un 98%. Es importante comentarles que no todo lo que se mueve es una crisis, ni todo evento con pérdida de conciencia lo es. Siempre hagamos anamnesis, todo esto que hemos comentado, para que no hagamos un diagnóstico erróneo y sometamos al paciente a un tratamiento que puede no necesitar. Y bueno, pues ya hablábamos de los retos diagnósticos cuando no tenemos las herramientas suficientes para diagnosticarlo. Y entre los diagnósticos diferenciales que me gustaría comentarles es el síncope, que puede ser de tipo neurológico o cardiogénico. ¿Y esto a qué me refiero? Cuando, por ejemplo, no hay suficiente bombeo del corazón de sangre hacia nuestro cerebro por algún tema, incluso por un paro, por alguna alteración cardíaca
un Stock Adams o alguna otra condición cardiogénica propiamente que no le permite al cerebro tener este aporte, bueno, pues puede suceder un síncope, ¿no? E incluso, como hablábamos, de tipo convulsivo. Ya les comentaba yo lo de la mesa inclinada. En algunas ocasiones el paciente, a consecuencia de una disautonomía, puede llegar a tener crisis de tipo convulsivas motoras, pero no necesariamente ser el problema a nivel cerebral. Resuelves el problema cardiológico y se resuelve todo. Hay algunos otros diagnósticos diferenciales, como son los trastornos del movimiento, como pueden ser las discinesias de tipo paroxístico, que también puede haber confusión, trastornos del sueño, como son algunas parapsomnias o la narcolepsia, migraña, la amnesia global transitoria, estos ataques isquémicos transitorios, que son como la antesala al EBC, o que un alto porcentaje de ellos va a recurrir y ya a presentarse como EBC. Esto es algo relevante. Recordemos que resuelven dentro de las primeras 24 horas. Algunos otros paroxismos de tipo no epiléptico, como ya los comentamos. Y bueno, en el adulto mayor esta es una situación muy peculiar porque recordemos que pueden ellos debutar de una manera diferente y las únicas manifestaciones que pueda tener clínicas son paroxismos confusionales o episodios que pueden ser subdiagnosticados o que pueden ser diagnosticados como ya es un adulto mayor, bueno, pues es un EBC o es una IT y no necesariamente serlo, sino tener un origen epiléptico. En algunas ocasiones es simplemente que hablaba confusión, desorientación, dolores de cabeza, pero siempre tenemos que atender mucho a esta forma estereotipada de presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, algo que es clínicamente relevante en el adulto mayor es que tiene o puede tener cuando es de tipo epiléptico esta alerta fluctuante, es decir, como que está bien, pero de pronto recae, pero de pronto otra vez está bien. Esta fluctuación, curso de fluctuación o este patrón de fluctuación es relevante en el adulto mayor. ¿De acuerdo? Y pues bueno, a pesar de que hay muchos fármacos antiepilépticos, bueno, recientemente en una revisión de 2018 encontraron que pues alcanzamos el control de crisis en aproximadamente 2/3 de los pacientes, es decir, 1/3 de ellos van a ser refractarios a tratamiento. Es por ello que es muy importante que nosotros seleccionemos muy bien el fármaco y ese tercio de pacientes que va a ser refractario a tratamiento, pues tienen que buscar otras opciones terapéuticas. A pesar de todo este arsenal terapéutico que hasta hoy día se ha venido desarrollando, desafortunadamente 1/3, ya lo comentaba, no nos va a responder. Y bueno, este es un estudio, una corte longitudinal que se realizó, como ya lo comentaba, en 2018 por el doctor Martin Brody, quien a su vez en 2012 tuvo también un estudio que recopilaba pacientes y buscaba cuál era la libertad o la tasa de libertad de crisis que podíamos alcanzar con los fármacos antiepilépticos, o sea, nada más con tratamiento médico, tratamiento farmacológico, mejor dicho. Y entonces algo que me parece súper relevante en esta actualización que hizo de ese primer estudio es que nosotros podemos alcanzar hasta el 50% de control con un primer fármaco. Cuando nosotros hacemos biterapia o agregamos un segundo fármaco, lo que estamos alcanzando de posibilidad de éxito terapéutico es de un 11.6%. Si nosotros agregamos un tercer fármaco, se le estamos sumando un 1.34%. Y si agregamos un cuarto, un quinto, vemos que es prácticamente nula. Entonces, es importante, un 1% aquí. Entonces, si nosotros agregamos un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, vemos que en este estudio había pacientes que tenían más de 7 fármacos. En realidad, entre todos ellos, no agregamos, a partir del tercero, entre todos ellos no agregamos más del 4% de beneficio a nuestro paciente, o es mejor dicho, menos del 4% de beneficio o de posibilidad de libertad de crisis. Es por ello que la primer fármaco o la biterapia tenemos que pensarla muy bien para que sea exitosa. Y bueno, ¿qué tenemos que considerar para hacer una combinación adecuada? No hay una receta perfecta en epilepsia, ¿de acuerdo? No es una receta de cocina, pero tenemos que considerar cuál es el tipo de epilepsia definitivamente, cuáles son los antecedentes del paciente, cuáles son las preferencias del paciente. Ya hablábamos si la paciente se quiere embarazar, si tiene alguna enfermedad, si el paciente está tomando algunos otros medicamentos, no solo para epilepsia, para otras enfermedades, a qué medicamentos o fármacos antiepilépticos previos ha tenido y bueno, cuál es el perfil de seguridad del fármaco por posibles efectos adversos. Cuando el paciente no responde a terapia farmacológica, es importante tener o echar mano de algunas otras herramientas, como es el abordaje quirúrgico, algún otro tratamiento como puede ser la neuroestimulación o incluso la terapia dietética. Y bueno, en cuanto al seguimiento,
ya finalmente para concluir, la adherencia terapéutica en enfermedades crónicas sabemos que es aproximadamente del 50% en países, y bueno, esto en países potencia mucho menor en países subdesarrollados. Particularmente en epilepsia vemos que es un rango muy amplio, desde el 26% hasta el 79% va a tener esta falta de adherencia a su tratamiento. Es por ello importante que como médicos hagamos las recomendaciones pertinentes y anticipemos al paciente de los potenciales riesgos que puede tener si no toma su medicamento de manera adecuada. Y sabemos que los motivos pueden ser múltiples. En ocasiones el paciente nos dice: es que se me olvida, estoy trabajando, estoy ocupado, no me acuerdo, hago otras cosas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que auxiliarle en darle formas o estrategias en las que pueda tener un adecuado apego a su tratamiento. Y bueno, pues algunas ocasiones es poner recordatorios, es vincular la toma del medicamento a hábitos que ya están establecidos a ciertos horarios. Siempre importante comentar el riesgo de SUDEP o de muerte súbita inesperada en epilepsia, que puede suceder sobre todo cuando hay una epilepsia de tipo refractaria, cuando no hay buen apego a tratamiento, cuando el paciente tiene crisis clónico generalizadas y no responde o no tiene como estas medidas para tener su medicamento de manera regular. Y bueno, pues siempre importante también comentar que se ha registrado que el hecho de que el paciente también tenga menos tomas al día del medicamento, pues a veces también puede ayudar a que tenga un mejor apego terapéutico. Y estas pues son básicamente las mismas medidas que ya he comentado, ¿no? Poner incluso sabemos que el cumplimiento en general para las enfermedades crónico-degenerativas, su mejor apego terapéutico es 5 días antes y 5 días después de que el paciente ha ido al médico. Y en general disminuye este buen apego terapéutico disminuye al mes de que ha ido a su consulta. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en esta descontinuación del tratamiento? Bueno, pues puede ser que tenga discriminación laboral. Recordemos que afecta mucho la calidad de vida del paciente. Las principales enfermedades psiquiátricas con las que puede cursar el paciente son particularmente depresión, inmediatamente después ansiedad. Entonces, el paciente puede tener un problema de este tipo. Y bueno, en algunas ocasiones cuando el paciente está en esta etapa de adolescencia o de adulto joven, pues tiene una sensación de que todavía por parte del cuidador o de los familiares, cuando tienen esta atención, pues es tratado como un niño pequeño y bueno, pues hay cierta problemática incluso a veces para apego a tratamiento, ¿no? Siempre comentar las formas de apego y bueno, pues estas son las conclusiones. Creo que no se ve el título, pero les anticipo que son las conclusiones. En el abordaje del paciente nos tenemos que apegar sí o sí a cumplir la definición de epilepsia para que podamos partir de ahí. Sabemos que algunos pacientes que debutan pueden debutar con estas crisis de tipo provocada y que no necesariamente van a recurrir. Es importante también comentar que debemos nosotros de proveer estas medidas que ya les comentaba para que el paciente tenga un adecuado apego terapéutico y bueno, pues la tabla nos lo dijo de manera muy clara, el mayor beneficio farmacológico lo vamos a ver con la combinación de los dos primeros FAES que nosotros decidamos prescribir. A partir del tercero, pues es muy bajo el beneficio que le vamos a dar. Y bueno, pues si durante el seguimiento del paciente notamos que ese paciente no responde adecuadamente a tratamiento, tiene refractariedad, no tiene adecuada respuesta, primero, vamos a replantearnos si ese paciente tiene epilepsia, ¿de acuerdo? Si estamos seguros, el diagnóstico está confirmado, entonces hay que buscar o asegurarnos de que el paciente efectivamente se tome el medicamento de la manera en la que tiene que ser. Apego terapéutico es que se tome el medicamento indicado a la hora indicada y que haga esta regularidad de toma de sus medicamentos. Eso es algo importante, ¿no? Entonces, asegurémonos primero de que es epilepsia y después de que sí se toma su medicamento. Si a pesar de eso, ya lo comentábamos, un tercio de ellos no va a responder, entonces buscar otras opciones o alternativas que se le pueda ofrecer al paciente. Sabemos que no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía, sin embargo, sí debemos darle la oportunidad cuando hay una refractariedad, cuando hay una tasa de crisis alta y que eso además repercute en su calidad de vida, pues es importante que por lo menos le demos el beneficio de abordaje y ver si es candidato o no para ello. Y bueno, sabemos que la refractariedad de alguna manera va a tener un pronóstico en la enfermedad. Y bueno, pues yo con esta diapositiva me despido y estoy atenta a cualquier
duda o pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.